soy Francisco Páez, Line Producer en Mighty. Un poco lo que hago es hacer un seguimiento general del proyecto, calendario, presupuesto, equipo, comunicarme con los clientes y encargarme como de lo que ingresa al proyecto y de lo que sale del proyecto, de lo que nos entrega el cliente y de lo que nosotros le entregamos al cliente. Y obviamente el reporteo ahí a los heads del estudio, a finanzas, al equipo bueno, nada, para decirles cómo viene el proyecto. Bueno, mi objetivo es este, es un poco presentar ChatGPT y sobre todo es una cuestión muy experiencial de cómo lo uso yo y algunas ideas. Digo, creo que es una herramienta muy versátil como para que cada persona lo use como quiera, pero bueno, desde la producción de animación, algunos ejemplos que me han servido mucho o algunos tipos de tareas que me han servido mucho para abarcar el día a día, ¿no? Un poco la idea es tener una introducción un poquito más teórica de qué es ChatGPT, de qué distintos tipos de inteligencias artificiales hay. No demasiado, porque la verdad que es algo como, no soy un experto en eso, pero bueno, traté de leer y de formarme un poco como para entender un poco y después ir a algunos ejemplos más concretos de cómo se puede usar. Así que bueno, ese es un poquito el resumen de lo que va a ser esta charla. Si bien, bueno, empezando un poco esto de si bien estamos como hablando de la inteligencia artificial como algo novedoso, como algo que es nuevo, obviamente si bien es algo nuevo, no es tan nuevo como nos parece. Hay un montón de aplicaciones de la inteligencia artificial que ya las venimos utilizando hace mucho y de hecho el término inteligencia artificial es un poco amplio. Digo, inteligencia artificial es básicamente que las computadoras puedan hacer tareas que nos representaban o asumíamos que eran solamente humanas, ¿no? Aprender, comunicarse, engañar, tener humor, digo, ese tipo de procesos que nos imaginamos como exclusivos de los humanos, cada vez los están empezando a desarrollar más computadoras y máquinas, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, dentro de la inteligencia artificial lo que tenemos es esta capacidad de aprender, ¿no? Lo que se dice machine learning, que es la capacidad de las computadoras de aprender a partir de un montón de información, un montón de datos y un montón de ajustes que se le van haciendo. Y en algún momento las computadoras empiezan a aprender, siempre es entre comillas, porque estos conceptos son como muy abiertos, pero bueno, empiezan como a aprender. La manera en la que, digo, la manera más novedosa de este aprendizaje es lo que se conoce como deep learning, como aprendizaje profundo, o como aprendizaje como redes neuronales, ¿no? La estructura de las inteligencias artificiales, sobre todo de las generativas, que ahora voy a explicar un poquito más, es parecido a una red como nosotros tenemos organizado el cerebro. Un montón de información interconectada y no tan lineal. Si uno se imagina un programa antiguo, uno se imagina una serie de instrucciones que van una después de otra. Acá es una red de información que se va interconectando de maneras como muy complejas. Hay como dos grandes rubros dentro de la inteligencia artificial. Una es la predictiva, la que es la no generativa, que en general ya lo tenemos cuando, por ejemplo, desbloqueamos el celular con nuestra cara, cuando el famoso algoritmo de Netflix nos recomienda qué queremos ver, cuando tenemos al costado en YouTube los próximos videos que vamos a ver, cuando Spotify nos dice, nos selecciona canciones, bueno, eso es inteligencia artificial. Y también en el análisis de datos, ¿no? En el sector financiero, en los seguros, la gestión de proyectos también hay muchísimo análisis de datos y predicción de datos, ¿no? La novedad, lo que explotó estos últimos 2 años, el año pasado y este es la inteligencia artificial generativa, ¿no? La particularidad de la inteligencia artificial generativa es que eh, genera contenido nuevo, genera texto nuevo, genera imágenes nuevas, genera música nueva y video nuevo. Lo de nuevo, obviamente, es muy discutible porque es a partir de mucha información que muchas veces, digo, está como sujeta a discusión si es ético o no es ético utilizar imágenes, videos y música
generada por otras personas. En definitiva, lo que se genera es contenido nuevo. Bueno, entonces en el caso este de ChatGPT, está dentro de la inteligencia artificial generativa y lo que nos genera es, bueno, sobre todo texto, ¿no? Vamos ahora sí en específico a ChatGPT. Vamos a desglosar un poquito la palabra o el concepto de ChatGPT. Por un lado tenemos GPT, que es lo que suena un poco más raro, y básicamente tiene tres siglas, que es Generative, Pre-trained y Transformer, es decir, es generativo, como recién veíamos que pertenece a esta rama de la inteligencia artificial generativa. Pre-trained, es decir, que está entrenado. eh, la forma de entrenar, hay dos formas de entrenar, una es dándole un montón de información y la segunda es con personas entrenándolo y dándole información, como corrigiendo las cosas que va diciendo y que va devolviéndonos. Y la última sigla, que es Transformer, no son los robots que se convierten en vehículos, sino que son como estas células, estas neuronas que tiene esta red, digamos. Es cada una de estas unidades de información que funcionan. Así que bueno, eso es un poco el GPT. El, el 3.5, este 3.5 es como cualquier versión de cualquier software, es el que se está usando de manera gratuita. Hay uno que es 4 que es pago, y hay unos que ya se dejaron de usar. Y lo del chat, básicamente es simplemente una interfaz, digamos. Es una metáfora que encontró OpenAI, que es la empresa que lo desarrolla, para comunicarnos con este sistema. Entonces, bueno, ¿cómo está acostumbrada la gente a comunicarse? Y muchas veces por chat. Entonces, crearon algo que parece un chat con el que nosotros hablamos con nuestros amigos y familiares, pero para hablar con este sistema, ¿no? ¿Qué tiene de particular? Es la capacidad que tiene eh, de entender, procesar y escribir en un lenguaje muy humano, digamos. Uno lee y parece que está hablando con una persona o con un sistema, pero con un sistema que realmente entiende cómo nos comunicamos. Digo, tiene unos detalles en la forma de hablar, en la forma de comunicarse, que son realmente sorprendentes. Bien, la última diapositiva así de cómo funciona un poco esto, ¿no? Básicamente es esto de la red neuronal, ¿no? Tenemos una entrada y una salida, como muchos de los software que solemos tener, que nosotros le damos datos y nos devuelven otros datos. eh, pero lo que tenemos es un montón de capas ocultas de información. Son estos transformers, estos parámetros, que van conectando eh, la información a- partiendo de lo que nosotros le decimos. Entonces nosotros le damos una instrucción, lo que se llama el prompt, que después lo vamos a ir viendo en detalle, y por una ecuación probabilística, lo que va haciendo el sistema es nos va seleccionando información de todo ese montonazo de información que tiene y nos devuelve una respuesta que cree que es lo más acertada posible. Y nosotros a partir de eso lo vamos ajustando, le vamos haciendo los ajustes finales, ¿no? La cantidad de parámetros que tiene son 175.000 millones de parámetros, básicamente el 3.5, digamos, es una cantidad que es muy difícil como imaginarnos, ¿no? Y finalmente, bueno, acá tengo un screenshot, después vamos a pasar un poco al, a la interfaz general y voy a mostrar un poquito cómo funciona, pero básicamente, y si nosotros lo vemos, toda esta parte que está acá abajo es un chat, ¿no? Podemos, en vez de tener, así como nosotros en, no sé, en WhatsApp web o en alguno tenemos al costado un menú con los chats que tenemos con las distintas personas, acá tenemos los distintos chats que tenemos con ChatGPT. Arriba podemos crear nuevos y en la parte de la derecha ahí tenemos una pequeña conversación, ¿no? Donde yo le digo que es lunes, que no sé cómo organizarme, le pido un poco de ayuda, el sistema me devuelve y al final de todo yo ahí tengo el mensaje, ¿no? Que le estoy escribiendo, que es un prompt. Ahí vamos a seguir con este tema de los prompts. Eh, lo que tiene, digo, muchas veces uno pregunta, bueno, ¿por qué ChatGPT y no Google? Si Google también tiene un montón de información.
Lo que tiene de interesante es que el chat recuerda, eh, almacena en la memoria las respuestas que nos fue dando antes y las respuestas que nosotros le fuimos dando, digamos. Todo ese feedback que nosotros le vamos dando, lo almacena y va ajustando las respuestas hacia eso, ¿no? Incluso podemos como forzar, como podemos pedirle al chat que desde que empezamos a chatear nos diga, bueno, ahora respondeme todo como si como si yo fuese un nene de 10 años. Entonces explícame todo de manera muy sencilla. O de ahora en más, respondeme todo de manera muy formal. Entonces tiene esta capacidad de entenderla, de mejorar y de corregir el lenguaje y a la vez de modificar la forma de comunicarse con nosotros. Vamos ahí la idea era como empezar, van a ser 4 o 5 chats en las que vamos como a ir como metiéndonos más en profundidad y vamos a ir como viendo distintas posibilidades y que representan como en general diferentes propuestas, ¿no? El primero no tiene nada que ver con producción, pero a veces yo creo que ChatGPT nos ayuda a cosas que no tienen que ver con producción. Tenemos muchas tareas en la cabeza cuando estamos produciendo y el resto de la vida cotidiana a veces nos cuesta como estar como decidiendo desde qué música escuchar, qué comer. Digo, la vida está llena de decisiones y a veces yo digo que ChatGPT te sirve para descartar esas decisiones, ¿no? Entonces un poco le podemos decir a ChatGPT qué cosas tenemos en la heladera y que nos prepare una opciones de recetas. Así como podemos pedirle música, quiero leer y me gusta tal música, y eso está bueno porque a veces nos da recomendaciones o nos saca un poco de la estructura mental que tenemos. Yo he descubierto música que no conocía, películas que no conocía, queremos planificar un viaje y bueno, le pedimos que nos arme una rutina, un itinerario, vamos a visitar una ciudad y que nos diga, bueno, tengo 5 horas y nos hace el caminito, un proyecto personal, resumir un texto, cosas que no son tan de producción, pero que un poco sí son de producción, ¿no? Planificar un viaje es una de las cosas más de producción que hay. Yo acá le pedí esto, que tengo que prepararme algo para cenar, le pedí ayuda y le dije lo que tenía en la heladera. Y le pedí que me dé varias opciones. Entonces me da estas 5 opciones, ¿no? Entonces lo que podría yo decirle es, eh, pedirle que me amplíe una de estas opciones para que, a ver, ahí está pensando. Estos chats ya los tengo medio preparados. A ver si está pensando. Bien. Bueno, ahora vamos a ver. Está todo el mundo ahí Le- preguntándole ahora. Está viendo qué le prepara de comer a un montón de gente. A ver. Ahí está. A veces tira error. Yo lo que a veces hago es, ahí está. Es antes de empezar a chatear, antes de hacer como el prompt grande, le pongo hola, porque a veces no me carga la página y me escribo un prompt grande y me genera un error. Y entonces ahora me ayuda. Bien. Entonces ahí me amplía una de las primeras recetas, ¿no? Lo interesante también es que podemos ir editando las cosas que tenemos antes. Tengo tomate, 2 huevos, queso mozzarella y algo de espinaca. No, me doy cuenta que no tengo tomate. Y en lugar de tomate tengo zapallo, zanahoria. Y pongo Save and Submit. Y lo que me dice es, bueno, me arregla todo esto como modificando. Es bastante interesante. Antes de meternos en las cosas que son más específicas de la producción, acá hay algunas como consejos de lo que fui como leyendo y viendo en tutoriales y en algunos pequeños libros. ¿Qué cosas puede o debe tener un prompt, es decir, este mensaje que uno le escribe al chat, para funcionar mejor y que nos dé respuestas lo más adecuadas posibles, ¿no? Y lo puse acá en 5 ítems. Uno es el rol, ¿no? Es decir, bueno, o quién soy yo, o como describirse a uno mismo, o describirle al rol qué rol uno quiere que forme. Segundo,
Y esto le va a permitir al chat, como de toda esa información que tiene ya, como seleccionar, digo, vamos a estar hablando de, vamos a planificar un viaje. Bueno, sos un experto sos un agente de viajes, entonces ahí va a limitar un poquito la información. Em, Después darle contexto, datos, como todo lo que sirva de información, ejemplos igual lo voy un poquito más allá. Eh, Todo lo que sirva de información extra y precisa de lo que nosotros necesitamos, ¿no? El contexto y los datos en la anterior sería qué tengo en la heladera para que vos me des una receta. Sin esto a veces es muy difícil y las preguntas son muy generales. El objetivo, ¿no? La tarea en concreto. ¿Qué quiero lograr? Bueno, necesito que me ayudes a prepararme la cena. Necesito que me ayudes a planificar un viaje. Necesito que me ayudes a escribir una fórmula de Excel, a escribir un mail, bueno, todo esto. Ejemplos muchas veces sirve para, bueno, darle, bueno, necesito como por ejemplo esto y después el chat entiende como extrapola lo que nosotros le damos como ejemplo y lo hace. Y por último, formato de salida. Bueno, ¿cómo queremos esa información organizada? Yo acá voy a poner, voy editando en vivo porque me voy acordando. Queremos que sea eh, un, una lista, una tabla, un texto, un mail. Incluso muchas veces lo que yo hago es le pido a ChatGPT más preguntas. Digo, para mí una de las cosas más interesantes de ChatGPT es que muchas veces uno no le pide respuestas al chat, uno le pide preguntas al chat. Entonces el chat te devuelve preguntas, vos le respondés esas preguntas y ya tenemos un nivel más de información, un nivel más de conocimiento de lo que queremos. Y acá muchas veces en el formato de salida está bueno también el tono, sobre todo cuando estamos escribiendo algo para alguien, decir, bueno, necesito un tono formal, un tono informal, amigable, eh, el idioma que queremos, ¿no? Así que vamos un poquito, vamos a hacer como un ejemplo en este sentido. Em, Acá hay un ejemplo, digo, acá me describo a mí mismo. El contexto, bueno, de dónde trabajé, qué me interesa, qué cosas son importantes. El objetivo, básicamente, que me diga en qué puedo ayudar en mi día a día de trabajo. Esto es un ejercicio muy interesante para hacer con ChatGPT, porque nos dispara ideas. Cuando no sabemos de para qué nos puede ayudar ChatGPT, le podemos preguntar a ChatGPT para qué nos puede ayudar. Y el formato es una lista de tareas, ¿no? Eh, Así que, bueno, eso es uno de los primeros ejemplos. ¿Cómo venimos hasta ahí? Bueno, vamos con el segundo ejemplo, ya más orientado a la producción. Puede ser a la producción, pero también, digo, usar ChatGPT para cuando tenemos el síndrome, los artistas tienen el síndrome de la hoja en blanco, nosotros tenemos el síndrome de la tabla en blanco a veces, cuando, bueno, tenemos que hacer algo, no sabemos cómo empezar. Creo que ChatGPT es una muy buena herramienta para salir de ese, como de ese bloqueo. Bueno, necesito hacer algo, ayúdame con esto. Em, y muchas veces tenemos en producción organizar reuniones de cierre de proyectos, tenemos de team building, como un montón de reuniones o de juntas o de eventos que a veces se nos da mucho esto de armar equipos y de organizar y de ser un poco animadores, animadores en el sentido de cheerleaders del equipo, y hay veces que no se nos da tanto. Así que está bueno para poder ayudar. Entonces, un poco este prompt, digo, todo esto esto que voy a marcar es el prompt, que es lo que le pregunté a ChatGPT. Y un poco tiene esto, ¿no? Acá tiene el rol. Sos un experto en recursos humanos. El contexto, le decimos, bueno, se va a realizar una reunión virtual, se termina el equipo, van a haber 5 personas y 30 artistas, o sea, 5 de equipo de producción, 30 artistas, va a durar 1 hora y media. Hay varios países. Tu objetivo es tu objetivo es ayudarme a organizar esa junta. Acá el formato es necesito que me hagas una serie de preguntas. Esto de pedirle al chat que te haga preguntas. Y el ejemplo, como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esa reunión? Vamos a ir acá.
el segundo chat, el brainstorming. Actualizar. Perfecto. Bueno, acá lo que hace el chat básicamente nos pregunta cuál es el objetivo principal de esa reunión, qué logros específicos del proyecto se destacarán durante la reunión, qué temas o aspectos se abordarán durante la reunión. Bueno, un montón de preguntas que por ahí ni siquiera se nos habían ocurrido a la hora de empezar a planificar algo y que nos sirven por lo menos, en el mejor de los casos, para que el chat GPT nos dé respuestas. Pero también nos sirve a nosotros para decir, ah, mira, nunca había pensado, no sé, la estructura, no había pensado en no había pensado en otros roles, no había pensado en, no sé, en dinámicas de juegos. Así que está muy bien este tipo de cosas para tener disparadores. Acá hay unas cosas muy interesantes del chat que podemos como pedirle que nos regenere la respuesta, si salió algo mal o si salió, no sé si hay algún problema, y le podemos decir si las respuestas son malas. En general es muy bueno como darle feedback al sistema. Tiene dos razones esto de darle feedback. Una es porque ayuda a que ChatGPT entienda qué es lo que nosotros necesitamos. Y segundo, por si algún día la inteligencia artificial domina el mundo, ya le hemos dado buenas respuestas y lo hemos ayudado y lo hemos tratado bien. Sobre todo la primera, vamos a concentrarnos en la primera, pero no. Fuera de chiste, es muy bueno. El feedback es justamente para que el sistema entienda, ah, bueno, estoy encaminado por este lado. Tanto el bueno como el malo, ¿no? Como brainstorming, yo puse acá otras opciones. Digo, ¿en qué me puedes ayudar en mi día a día? Si hay que crear una presentación o una charla, bueno, quiero hablar sobre este tema, como por ejemplo ChatGPT. Digo, todo esto que estoy hablando pasó en algún momento por ChatGPT. Digo, desde los slides que hice, desde los temas que fui a hablar en esta charla, eh, desde la bio que me pidió Belly armar para poner en la página. Está bien, un poco de experimento también a ver qué pasaba, pero es muy útil. O tenemos una reunión importante con un cliente y queremos quedar bien. Bueno, ayúdame a armar una reunión. Y ahí te va a preguntar, bueno, ¿qué formato querés que tenga la reunión? Ese tipo de cosas nos ayudan y nos sacan un poco la presión de decir, bueno, tengo que resolver esto que es muy grande y no sé cómo empezar. Tercer chat, anuncios. También es muy bueno para sacarnos este problema de que tenemos muchas veces en producción de comunicar algo a un montón de personas y a veces con el tema del trabajo remoto, en distintos canales, en distintos idiomas, para distintas personas, ¿no? Acá tenemos el objetivo como de este prompt. Ahí yo en toda la estructura tengo un objetivo, que es lo que quiero lograr con esta filmina, con este chat, como qué parte de ChatGPT quiero explicar. Acá está la estructura. Ahí digo, bueno, en este caso podemos elegir el medio, la cantidad de caracteres, los idiomas, poner emojis, encontrar el tono. Y acá tenemos, dentro del prompt, tenemos objetivo, formato y contexto, ¿no? Necesito que me escribas un mensaje, objetivo, que es lo que queremos hacer. Para Discord, español en inglés y con un tono amigable, que es el formato o el tono, y el contexto. Esto lo tengo que, cuando se los muestre después, cuando termine esta reunión, lo copio y lo pego porque es para el Día del Trabajador, que el miércoles que viene no hay trabajo en el opciones. Bueno, tenemos que escribir un mail al cliente, tenemos que escribir una bio, tenemos que hacer una carta de presentación, como para escribir texto que esté bien, que esté formalmente escrito, que tenga como cierta... El ChatGPT es muy bueno para escribir. Siempre he escuchado escuchado la otra vez en la radio, que muchos periodistas están usando ChatGPT para escribir las notas. Y de hecho el chiste es, si una nota está bien escrita, es que la escribió ChatGPT. Entonces, hay que aprovechar esta capacidad que tiene ChatGPT para escribir. Por ejemplo, cuando Bessie me pidió escribir la bio para poner en las charlas, lo primero que hice fue arrastrar y copiar y pegar todas las bios que había de las otras personas que hablaron antes que yo. Y le pregunté a ChatGPT, bueno, haceme un resumen de las cosas importantes que tienen las bios de todas estas personas que hablaron antes que yo. ¿Cuál es el formato? ¿Cuán largos son las bios? Como para no hacer una bio de 5 páginas ni una de 2 renglones. Entonces, cuando me dio esa información y me dio las características, yo las completé con mis propias características y le fui como dando el último, el fine tuning
de eso. Digo, es muy útil para este tipo de cosas. El tercer chat, anuncio, ¿no? Y esto es lo que me devolvió. Hola a todos, quería informarles que nuestro estudio no estará trabajando con algunos emojis y en inglés también. Digo, todo esto puede parecer muy impersonal y hay veces como que uno tiene ganas de escribir un mensaje, pero hay veces que la vida nos pasa por arriba, sobre todo en producción, y está bueno saber que tenemos esto a la mano, porque si no nos cargamos con un montón de responsabilidades y hay veces que es mejor resuelto que impecable o súper como metódico y súper como prolijo. Hay veces que, bueno, un mensaje de esto nos resulta porque es a tiempo, porque es rápido, porque comunica lo que tenemos que comunicar. Vamos al cuarto chat. Este también tiene una historia simpática. De texto a tabla. Un poco, hay un montón de cosas que usamos Excel en producción, spreadsheets. A mí me gusta más spreadsheets, pero también Excel. Digo spreadsheets cuando me refiero a Google. Y muchas veces podemos evitar usar spreadsheets, abrir el programa, crear un documento nuevo, tener un montón de documentos sin título, como nos pasa muy seguido, que vamos creando documentos, ¿no? Los titulamos y nos quedan ahí. Y podemos hacer algunas cositas directamente en, en ChatGPT. O, por ejemplo, cambiar el formato, ¿no? Em, Encontré en un mail que me había pasado a alguien esta información. Se llama Pelis y sus presupuestos. Y una lista de películas latinoamericanas con la información bastante organizada y cuando encuentro algo así me gusta como compartirlo y se lo compartí a Belly. Le digo, mira, encontré este documento, te lo paso y le digo como chiste porque sé que a Belly le gustan las cosas en tablas, le digo, no está en formato tabla, pero algo es algo. Y Belly me dice, no importa, se lo pedimos a ChatGPT. Y yo dije, excelente, lo voy a usar como ejemplo para la charla y así fue. Entonces le pedí a ChatGPT, el objetivo es necesito que me conviertas esa información en una tabla y un poquito el contexto o el formato, es si la información es numérica, poner como cuidar un poquito como el formato, ¿no? Y ChatGPT en el cuarto chat me fue devolviendo esto. Cargamos como siempre. Bien. Realmente la primera, los encabezados me los puso, digo, yo le copié y le pegué esto, no le dije película, director, año, como realmente no se lo dije y me lo fue haciendo. Ahí le tuve que ajustar, le dije, no, mira, en vez de ponerme ponérmelo en formato número, porque si después yo quiero hacer una cuenta en Excel no me va a funcionar. Y le fui pidiendo como ese tipo de presupuesto que sean numéricos, no poner la unidad, 2 millones que sea 2 millones, pero en número. Y así lo fui ajustando. Después una cosa que le pedí, crear una columna que sea costo por minuto y otro que coordene el costo por minuto. Entonces me devolvió costo por minuto, que esto no estaba en la información original, lo hizo ChatGPT, y me ordenó el costo por minuto. Bueno, ahí le pedí revisar. Ah, bueno, a veces hay que pedirle que cuando vemos que las cosas están así como medio raras, se las pedimos que lo revise. Y después lo que le pedí es, bueno, si tuvieras que hacer esto en una fórmula de Excel, ¿cómo lo harías? Digo, esto me parece esto me parece de lo más interesante que tiene ChatGPT y ahora lo vamos a explicar mejor. Entonces, no solamente te da como el resuelta la tabla, sino que lo podemos transformar y escalar a una tabla de spreadsheets. Y lo que nos lleva al final boss, ¿no? Este es como el chat un poquito más complejo, pero que realmente nos da como toda la potencialidad, o no sé si realmente no es toda la potencialidad, es una parte de la potencialidad de ChatGPT. Muchas veces nuestro trabajo en producción es, yo me apropié de este término porque me gusta mucho, que en México se dice talacha, que básicamente es como trabajo mecánico, muchas veces, a veces es aburrido, pero a veces es como, bueno, es como olvidarte de estar como resolviendo cosas y andar copiando y pegando cosas. La verdad que es
casi un trabajo de monje tibetano. Pero bueno, muchas veces no tenemos tiempo de hacer eso. Y la verdad que no es el tiempo mejor aprovechado, ¿no? Em, Muchas veces tenemos, vamos a poner esto un poquito más, tenemos nombres de archivos, pero en realidad nosotros le tenemos que dar al cliente una lista con los shots. Entonces, la nomenclatura que tenemos nosotros no es la misma que tiene el cliente, el punto .mob no lo necesitamos. Entonces, hay veces que lo podemos hacer en spreadsheet si tenemos ahí como más o menos la información a mano, pero a veces se complica un poco, ¿no? Bueno, cómo reemplazo los guiones bajos, cómo le saco los ceros, digo, ese tipo de cosas no son lo más fácil. ¿Qué me pasó acá? Así que vamos a ChatGPT me apoya, vamos al quinto chat spreadsheets. Entonces yo lo que le voy a pedir es esto. Tengo una lista de archivos y lo que quiero es sacar el mob del final, dividir por 10 los números, porque muchas veces nosotros en producciones hacemos los shots de 10 en 10 por si tenemos que agregar un shot en el medio. Quitar GPT anim y que inicien todos con charlas. Digo, muchas veces la nomenclatura del proyecto que tiene el cliente no es la misma que tenemos internamente en nuestro pipeline o en nuestras nomenclaturas. Y si bien nosotros sabemos que el primer número son las secuencias y el segundo son los shots, quiero que lo especifique, ¿no? Vamos a cambiar a chat al 3.5, porque el 4 ese que es pago, recomiendo en algún momento si se ponen a usar ChatGPT mucho, probar el ChatGPT pago, tiene un par de cosas muy interesantes, pero la idea es que yo lo usé muchísimo tiempo no, y nunca lo necesité. Copiar un poco, perfecto. Hola, tengo la lista de archivos, quiero transformar en otra lista. La lista es la siguiente. Como está tirando errores, vamos a ponerle hola, perfecto. Están dando. Entonces tengo esta lista, ¿no? Esto me lo pueden haber pasado en un TXT, en una cosa que no es necesariamente un Excel, o en un Excel también. Y tengo esta lista de archivos. Y lo que le voy a pedir es, quiero sacar el mob del final, dividir por 10 los números. Perfecto. Y entonces vamos a hacer acá, Shift Enter y acá. Y acá lo que puedo agregar también, que es muy útil, es un ejemplo. Así. Y lo que tengo que hacer es como hacer el ejercicio mental de hacerlo una vez. Así. Esto sería, vamos a poner ejemplo, más fácil. Esto se transformaría en, y acá yo este ya lo hice a mano una vez. Ahí va. Siempre conviene poner entre comillas. Ah, bien, esto es importante, ¿ves? Acá no le di el formato y me hizo un script de Python. Como que está muy utilizado para hacer programación, entonces muchas veces eh, necesito una lista con viñetas. Perfecto, ahí me devolvió lo mismo, ¿no? En vez de GPT anim, me puso charla prod, en vez de esto le puso sec y le sacó los ceros del final, le sacó el punto mob y acá puso sh por shot. Digo, básicamente esto está bien. Algo más en lo que pueda ayudarte. Esto me costó un poco cuando lo hice, hay veces que cuesta más, hay veces que no. A ver si puedo mostrar. Voy a resetear todo. A ver si tengo el quinto chat acá y me lo carga. Perfecto, esto es lo que quería. Básicamente esto fue el mismo pedido, ¿no? Lo que le puse es, me gustaría que me ayudaras con una fórmula de Google Spreadsheet que haga lo mismo, ¿no? Le recordé lo que yo necesitaba, me devolvió una fórmula, la fórmula me dio un error, si yo copio esto acá, me va a dar un error, lo que yo hice, le devolví este error a chat, sobre todo en estas cuestiones técnicas, es bueno como ir como devolviéndole.
hasta que fuimos corrigiendo. Casi bien, pero el primer número, no sé qué. Esto, cuando me dio el error original, fíjense que esto es bastante más largo. Si fuese solamente esta lista la que necesito, me quedo ahí y no estamos bien. Si yo necesito que esto, hoy son estos shots, pero después van a ser, esto va a ser una tarea recurrente, es bueno ya como transformarlo en una fórmula de Excel. Sí, exacto, gracias. Perfecto. Entonces, si yo voy acá y copio el código y lo pego acá, me va a dar esto, ¿no? Y perfecto, acá tenemos lo mismo, ¿no? Esto es buenísimo. Y fíjense que la fórmula es bastante compleja, digo, no es una fórmula, no es un, no sé. Em, entonces lo que me parece más interesante es esto que acá. Sí, exacto, gracias, como para decir esto está bien, no me cambies más nada. Y pedirle que te explique qué fórmulas usó. Digo, para mí, poder aprender, no solamente que te resuelva algo que siempre es muy bueno, sino poder aprender cómo lo usó, te sirve para aprender en la próxima. Tal vez no es lo que más me gusta esta fórmula, es un poquito desprolija, pero tener la posibilidad de pedirle que te explique qué fórmulas usó y poder estudiar en base a eso me parece fantástico. Y no solamente para Excel, ¿no? Digo, yo ahora estoy aprendiendo Power BI y realmente no soy un experto en Power BI, lo estoy usando hace un año, menos, y estoy pudiendo hacer cosas gracias a GPT que no estaría pudiendo hacer, o estaría como recién empezando a ver las fórmulas en DAX, tiene otra lógica que tiene similitudes con el Excel, pero no es lo mismo. Entonces, básicamente le pedís que te resuelva algo. Cuando te lo resuelve, ahí le preguntas por qué, cómo me lo resolviste. Entonces, te va sirviendo para entender un poco la estructura. Así que todo lo que sea Power BI, todo lo que sea Excel, si hacemos código en Python. Pasó una vez, el equipo de pipeline de mi estudio tenía un script que zipeaba todos los shots de una secuencia en un zip. Entonces vos le ponías, entonces todas las carpetas de secuencias te las zipeaba en un zip cada shot con secuencia de PNGs, lo cual estaba buenísimo. El problema es que eh, me pasó una vez, todo bien, dos veces, todo bien. La tercera vez tenía, en vez de una, tenía 27 secuencias. Básicamente era correr un script 27 veces. Digo, eso era un problema. Y la gente de Pipeline siempre está muy complicada. Entonces agarré, copié el script, se lo pegué a ChatGPT y le digo, mira, necesito que esto, yo en vez de pasarte una ruta, te paso 27, te paso un número X de rutas y que vos repitas este proceso todas esas veces que yo te lo pase. Y dije, bueno, nada, me preparé para estar un día tratando de resolver eso y haciendo un ping-pong con ChatGPT hasta que funcione. Puse Enter, me tiró un script y funcionó en la primera. Digo, todo lo que es código funciona muy, muy bien. Así que yo estaba chocho porque tenía mi propio modificación de un script de pipeline y funcionó muy bien y lo usé durante todo el proyecto y no molesté tanto a la gente de pipeline. Lo molesté por otras cosas, pero no por eso. Así que creo que para este tipo de cosas es muy, muy útil. Nos hace como aprender, nos hace curiosear, nos hace como buscar otras alternativas de resolver cosas. Todas estas imágenes las hice con DALI. No soy un experto en creación de imágenes con prompts, pero nada, es divertido. Me puse como a aprender a usarlas para esta presentación. Y eso viene con el GPT pago. Así que si quieren probarlo en algún momento es interesante. ¿Qué cosas son prácticas en producción para usar con GPT? Nada, esto, traducción de textos, corrección, cambiar el tono, escribir mails, mensajes, buscar parámetros, o sea, hacer estos Excel sin fórmulas de transformar una lista a otra lista sin pasar por Excel y estar haciendo lío. Trabajar con código, con spreadsheets, que nos recomiende qué música, qué comida, que no sea un disparador de ideas, de actividades, de cosas. Pensar en un framework, digo, suena raro, pero bueno, sos un programador, necesito que me resuelvas esto, sos un experto en metodologías ágiles, necesito que me resuelvas esto. Como pensar como en un esquema de pensamiento que tal vez no es el propio,
es muy útil. Y todo lo que nos aburra y no nos guste hacer, está bueno para dárselo a ChatGPT. ¿En qué cosas tal vez recomendaría no usarlo tanto o usarlo con cuidado? Para hacer cálculos muy complejos, digo, no le pidan cálculos muy complejos, preferible pedirle un script que te lo resuelva, una fórmula que te lo resuelva, porque con datos así a veces se cambia, menos si tiene que ver con presupuestos. Información confidencial, digo, ahí hay que siempre hay que tener mucho cuidado con qué información le compartimos al chat, si bien em, dice que no guarda nuestra información en sus bases de datos, solamente sí sirve como entrenamiento como de la estructura de pensamiento, es una cosa bastante opaca de cómo funciona, no es que, digo, no es código, o sea, es muy complejo y siempre está bueno consultar a nuestros superiores, jefes de producción, quienes tengamos arriba, bueno, mira, uso ChatGPT y otra alternativa también es, en vez de poner el nombre del cliente, el nombre de no sé qué, poner entre corchetes cliente, entre corchetes proyecto, y entonces ChatGPT nos va a resolver, hola estimados clientes del proyecto. Les escribo para, y después eso lo reemplazamos, como buscar alternativas. Después la versión gratuita no tiene muchos datos actual, la información cargada que le pusieron es hasta enero de 2022, entonces si le preguntamos dónde está The Second Best Hospital in the Galaxy, que es la serie en la que trabajé, no nos va a saber decir, pero eso se los digo yo, está en Prime Video. Pero bueno, si necesitamos datos muy actuales, no nos lo va a saber decir. La versión 4, que es la paga, tiene un poquito más de información. Después, en un tercer lugar, fíjense, si vos vas acá, ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information. Digo, ya te lo avisa, ya abre el paraguas ChatGPT antes de que vos empieces a trabajar, que puede tener errores así como muy específicos. Está bueno para preguntar generalidades. La otra vez empecé a ver la serie Shogun, que es como del 1700 en Japón. Digo, bueno, contame un poco qué pasaba en esa época. Y bueno, te cuenta, pero no le pidas en qué año nació tal persona, porque por lo menos desconfiar. Preguntas sesgadas, ¿no? Tanto preguntas sesgadas como sesgos de información tiene mucho, digo, porque está hecho por internet, que en internet hay sesgos de información, y está hecho por personas, que las personas tienen sesgos de información. Un ejemplo, si nosotros le preguntamos, ¿es posible que si tengo una persona que está trabajando resuelva 20 minutos de animación en una semana? ChatGPT probablemente te responda, sí, es posible. Digo, hay unas cosas del lenguaje que es una máquina, no entiende que si vos le preguntás es posible, te diga, ay, no, mira, no lo haga. Entonces siempre tratar de preguntar como el es posible, no sé, ese tipo de preguntas sesgadas conviene no hacerlas. Y también, si vos le preguntás, o si le pedís a un generador de imágenes por inteligencia artificial, una persona exitosa, probablemente te ponga un hombre blanco, joven, con traje. Ese va a ser la que tiene la inteligencia artificial como persona exitosa. Sí, de hecho, había un experimento que había un texto que pedían traducir que decía, ese hombre es enfermero, esa mujer es doctora. Lo traducían a un idioma neutro, que no tenga ningún tipo de género en la traducción, y lo volvían a traducir al español y cambiaba. Decía, ese hombre es doctor, esa mujer es enfermera. Entonces, ese tipo de información como que está bueno poder saber que a veces, digo, contiene sesgos y ser muy consciente. Y finalmente, ¿para qué no usaría las cosas de ChatGPT? Para las cosas que nos guste hacer. Digo, si a vos te gusta escribir, yo tengo una jefa que le encanta escribir mails a los clientes y ser como muy cuidadosa en eso, y es su rasgo característico, es súper buena comunicándose. Bueno, yo cuando tengo que escribir un mail serio, prefiero dárselo a ChatGPT para estar seguro de que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Y bueno, y no es lo que me gusta. Y ella sí, entonces para mí está bueno tampoco no darle todas las tareas a GPT, porque también es divertido disfrutar de nuestro trabajo. Y finalmente esta filmina. En ciertas áreas yo creo que GPT como que nos va ayudando de distintas maneras. En un principio, cuando no tenemos idea de nada, ChatGPT nos ayuda mucho para, bueno, nada, darnos disparadores. Y esto me pasó con el tema de Power BI, ¿no?
Cuando cuando yo ya sé lo que quiero en Power BI, pero la verdad que tengo muy pocas herramientas, realmente me costaba comunicarme con el sistema para que me dé resultados, porque yo no sabía, me daba errores y yo no sabía traquear de, bueno, de dónde estaban esos errores. Entonces ahí tuve que tener muchísima paciencia y comerme la frustración. Pero después de ahí, creo que con las repreguntas, con ser muy específicos en cómo le decimos los problemas, nos va ayudando cada vez más. Algunos ebooks, Claro. algunos videos, algunas charlas TED, digo, cosas, creo que es un tema que se está hablando mucho y que es importante estar como, porque tiene un montón de consideraciones éticas, profesionales, está cambiando mucho, entonces es importante estar como al día, ¿no? Otra cosa más para estar al día, sí, lo sabemos, pero bueno, así es el mundo complejo en el que vivimos. Así que bueno, Vale, eso fue un poco de la presentación. Espero que vale. les haya servido, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Frank. La producción nos ayuda, nos hace el día un poco más ligero. Muchas cosas que antes perdíamos mucho tiempo haciendo, ahora lanzándoselas ahí, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro. La verdad que es todo lo que ha contado Frank, esto es oro porque lo podemos utilizar, nos puede ahorrar tiempo para no hacer cosas tan mecánicas, ¿no? ¿Cómo era la palabra esta que utilizan en México? Talacha, talacha, Talacha. sí, Para sí, hacer talacha, o sea, para hacer cosas que nos gusten y disfrutemos un poco más de nuestro trabajo, que ya nos toca a los de producción, que vamos siempre corriendo, ¿vale? Bueno, pues muchas Gracias. gracias.